Hola, soy Milton Urcade y continúo hoy con esta serie de videos que he titulado Hablando Claro, pero hoy me voy a referir a la misteriosa sigla OVNI. Creo que la gente, que ustedes amigos, necesitan que sobre este tema les hablen claro, que no les escamoteen la verdad. Ustedes tienen derecho a estar bien informados, a que no se les mienta, no se les provea de un pseudo información, de datos falsos, de ocultamientos innecesarios. Hoy cualquier persona habla de ovnis, y están quienes creen haber visto su ovni propio en tal o cual circunstancia. Pero pocos saben exactamente quién, cuándo y dónde se gestó esa sigla, cuál fue el contexto en el cual surgió y cómo se usó. A eso justamente me voy a referir hoy. La historia del tema empezó en 1947 en Estados Unidos. El caso que lo comenzó todo, como se le conoce entre los investigadores, fue la observación hecha por Kenneth Arnold, un piloto aviador civil. Su observación tuvo lugar cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos. Contrariamente a lo que muchos creen por no estar adecuadamente informados, Arnold no vio objetos con forma circular, sino esto, según un dibujo hecho por el propio Arnold. Ocurrió que Arnold describió la forma en que los objetos se desplazaban y dijo que lo hacían como platillos sumergiéndose en el agua. Y un periodista tomó la idea e impuso la frase Flying Saucers, que adecuadamente se tradujo como platillos volantes, y en una traducción menos feliz como platos voladores. Como también lo aclaró Arnold, el último objeto era diferente a todos los otros y tenía esta forma, también según dibujo de Arnold. Era el tiempo de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre dos potencias que habían surgido victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Entonces, en ese mismo año, es cuando el gobierno del presidente Harry S. Truman crea la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia. Téngase muy en cuenta estas dos creaciones porque pautan el contexto en el que va a surgir la investigación de los platillos volantes. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos asume entonces el tema de los platillos volantes sin ninguna especulación de por medio. Lo que realmente le interesaba a la USAF era saber si la Unión Soviética podía haber llegado a violar el espacio aéreo estadounidense. Entonces crea el proyecto Signo. Los expedientes de lo que la gente decía ver se fueron acumulando en forma desproporcionada porque hay muchas cosas extraordinarias que se pueden ver en el cielo que pueden llevar a una denuncia, pero la Fuerza Aérea de Estados Unidos no le servían. Y entonces viene una reacción interna, el proyecto Gruch o Plan Inquina. Su nombre lo dice todo. Había fastidio con el tema. Pero esa actitud no sirvió a los propósitos de la USAF. Y entonces se crea el famoso Proyecto Blue Book o Plan Libro Azul. ¿Por qué se llamó Libro Azul? En Estados Unidos existe una tradición de hablar de ciertos libros y definirlos por su color. Un libro azul es un listado, una compilación de estadísticas e información. Puede serlo de personas prominentes o de automóviles, como es el caso del que les muestro. Y eso es lo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos iba a hacer. Un listado de denuncias de OVNI, una estadística con esas denuncias y la información que podía surgir de las mismas. Al frente del proyecto Blue Book fue puesto el capitán Edward J. Ruppelt. A Ruppelt le debe haber resultado poco serio y eficaz hablar de platillos volantes, porque además no todos tenían la forma circular. Había objetos cilíndricos, ovales, triangulares, y fue él quien en 1952 acuñó la sigla UFO, que si no se separa por sus letras, en inglés se lee como UFO, que significa tu enemigo, lo cual condice perfectamente con la época de la Guerra Fría y lo que a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realmente le interesaba. Lo que le interesaba a la Fuerza estadounidense era si alguien podía llegar a ver un avión o un misil enemigo. Entonces decidió recoger toda la información de lo que la gente denunciaba ver y aplicarle luego un filtro. Para eso se había creado el Ground Observers Corps, el Cuerpo de Observadores de Tierra, un organismo voluntario integrado por más de 16.000 civiles que iban a observar el cielo y a informar de cualquier novedad. El Blue Book fue entonces, por un lado, una organización para captar informes, pero también para tranquilizar al público de que la Fuerza Aérea se encargaba de escuchar, registrar y analizar lo que el público decía ver
y que consideraba extraño. Al propio Ruppelt le interesó en más de un momento saber si realmente había algo extraño surcando el cielo que no fuese ni soviético ni estadounidense. Pero los planes para averiguar eso siempre fueron sistemáticamente frustrados al llegar al Departamento de Defensa, el famoso Pentágono. Y es justamente allí en el Pentágono donde el 29 de julio de 1952 el mayor general John A. Sanford de la Fuerza Aérea de Estados Unidos va a dar una histórica conferencia de prensa donde declara que los ovnis no constituyen una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Afirmación que después será repetida de igual forma y a lo largo de los años por muchas otras autoridades estadounidenses. Pero de pronto, a alguien dentro de la inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se le ocurre una idea de cómo aprovechar a los ovnis fuese lo que fuera que la gente pensara. Hay que hacer pensar que se trata de posibles naves extraterrestres. El paladín de esa causa fue el mayor retirado del Cuerpo de Infantería de Marina, Donald Keyhoe. A través de sus libros Flying Saucers Are Real, los platillos volantes son reales, y Flying Saucers from Outer Space, que fue traducido como platos voladores de otros mundos, Keyhoe expuso y casi impuso la idea de que ovni es igual a nave extraterrestre. Y ese mito prendió en el público. Porque además el público fue ametrallado por esa idea, por cuánto medio de comunicación masiva había en la década de los años 1950. Los diarios y revistas como True, Life, Look y otras, libros, documentales, películas de ciencia ficción, programas radiales, todo sirvió a ese propósito deliberado. Así lo dan a conocer el sociólogo Robert L. Bartholomew y el psicólogo George S. Howard en su excelente libro titulado UFO and Alien Contact, ovnis y contacto extraterrestre, que para mí es de lectura obligatoria. La pregunta que ustedes estarán haciendo es: ¿y por qué se impulsó en el público la idea de lo extraterrestre? ¿Por qué le convenía a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que la gente pensara que había cosas raras volando por ahí? Porque Estados Unidos encontró en esa idea la mejor historia de cobertura, el famoso cover-up, para sus aparatos aéreos y experimentales y operacionales, con fines de fotografiar objetivos estratégicos y detectar pruebas atómicas en la Unión Soviética. Cuando ustedes piensan en ovnis, piensan en algo así como ese objeto que luce a la izquierda, algo sólido, metálico, estructurado. Pero los ovnis se ven preponderantemente de noche y son luces de variados tamaños, colores, que se desplazan en el aire, pero no vuelan en sentido estricto, que pueden cambiar de forma, dividirse, reunirse. Muchas son manifestaciones naturales de plasma, pero hay otras mezcladas con estas que son diferentes. Por eso prefiero llamarles fenómenos aéreos inusuales. ¿Pertenecen a proyectos ultrasecretos o son una manifestación de una exotecnología? Y si se trata de exotecnología, ¿viene del espacio exterior o procede de otra dimensión u otro tiempo? Esas son las actuales interrogantes que tenemos planteadas los investigadores y estudiosos de los fenómenos aéreos inusuales. Soy Milton Urquhart y les agradezco mucho su atención.